Bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy les voy a traer una historia bastante tenebrosa. En alguno de mis videos me han puesto, por favor, cuenta una historia de terror, una historia de esta y pues estamos en un mes bastante indicado como para contar historias de suspenso y de terror y en algún momento contaré algunas historias que me parecen a mí bastante interesantes, con todo historia y de dónde vienen. Sin embargo, hasta el día de hoy no se me han acabado las historias, así que voy a contar una historia personal que me ocurrió a mí en La Rumorosa, México. La Rumorosa, para quien no sepa, es una localidad que se encuentra en el municipio de Tecate. Es una localidad bastante solitaria, bastante, ahora sí que atrapadora, con un paisaje muy solitario, rocoso, montañoso. Ahí se esconden muchas leyendas urbanas, como por ejemplo la de un camionero que se estrelló y su espíritu se aparece de noche apagando algunos carros. De hecho, al final de este video voy a contar algunas historias contadas por personas random, personas ahora sí que cualquiera, que en videos de terror de La Rumorosa han dejado, pues yo viví esta experiencia y yo también, y pues voy a ahora sí que expoliar las historias de estas personas que son bastante interesantes y yo me di a la tarea de buscarlas, ya que cuando a mí me ocurrió esta historia extraña en ese lugar, me puse a buscar si alguien más había vivido eso o prácticamente fue mi imaginación. Cuando vives en esta localidad de Mexicali, Tecate, Tijuana, digamos que es bastante fácil querer ir a visitarlo, ya que queda bastante cerca, se puede decir que queda en medio. Como les comento, es un lugar algo complicado, difícil de llegar. Literalmente, si vives en un estado tan bajo como lo es Mexicali, donde prácticamente tienes que subir una montaña en curvas para poder llegar, lo cual es bastante peligroso y de hecho ha habido lamentablemente demasiados accidentes en esas carreteras. Tienes que manejar con mucho cuidado porque el aire te lleva completamente. La verdad que si visitan este lugar, váyanse con cuidado, más que nada porque la carretera o más bien la subida a este lugar sí es bastante peligrosa. Una vez llegando al lugar, vas a encontrar un lugar, se puede decir, bastante solitario, donde prácticamente suena más el sonido del aire que el de sus propios habitantes. Personalmente es un lugar que a mí me encanta, es un lugar donde encontrarás comida muy rica, como pan, menudo, pozole, tamales. Es muy popular este lugar por sus restaurantes. He ido a varios y de hecho yo subía varias veces al año, pues ahora sí que a probar su rica gastronomía que hay en este lugar. A pesar de que no es un lugar muy grande, digamos que es una carretera recta donde se encuentran todos estos restaurantes en esa carretera y a partir de ahí las casas están muy alejadas una de otra. Entonces, a los lados, por ejemplo, quiero explicarles, voy a tratar de poner fotos para que me entiendan. La Rumorosa en sí es una carretera recta una vez llegas, pero a los lados hay pues casas. Tienes que entrar muy adentro, pues ya vas a encontrar variedad de cosas. Vas a encontrar lugares como recreativos para acampar, para bañarte, bañaderos, por ejemplo, donde se encuentran piscinas, entre otro tipo de recreos para personas que quieren hacer deportes como escalar y ese tipo de cosas. Espero haber sido bastante clara al describir todo este lugar y si tienen la oportunidad de visitarlo, visítenlo, pero no de noche. Esta anécdota ocurrió hace 10 años atrás. Ocurrió cuando yo pues era bastante joven, tenía ganas de pasear, de conocer lugares y digamos que estaba empezando a explorar y quería empezar ahora sí por los estados o municipios más cercanos de donde yo vivía y uno de ellos era La Rumorosa, que para ser honesta me intrigaba bastante ese lugar debido a las leyendas urbanas que varias personas contaban en aquel entonces. Yo tengo una muy buena amiga hasta el día de hoy. Regularmente siempre mis amistades con las que mejor me llevo y mejores pláticas tengo son mucho mayores. Esta amiga le vamos a poner, dejen pensar en un nombre porque
no quiero hacer públicas a personas que pues no saben nada de esto de redes sociales o no se exponen como yo, pero le vamos a poner Irina. Irina es una señora muy educada, muy buena onda, bastante sarcástica, con un humor bastante pesado, irónico, el cual disfruto mucho, pero pues simplemente cuando es entre nosotras, ¿no? Regularmente ella solía ser bastante sarcástica, en veces pues disfrutábamos mucho la sátira o ese tipo de humor. Entonces cuando ella me decía cosas serias, no sabía si lo decía en tono sarcástico, burlesco, porque realmente a veces ella era bastante ácida y realmente cuando decía algo en serio yo no sabía distinguir si era verdad o era sarcasmo. Irina y yo regularmente viajábamos juntas, disfrutábamos de hacer pequeños viajes, como les digo, lugares cercanos y que pudiéramos pagar, por supuesto, como por ejemplo tours en Ensenada, los viñedos de ese lugar y cosas así. Para esto ella ya me había acompañado a muchos lugares, entonces cuando a mí se me ocurre la fantástica idea de querer ir a acampar a La Rumorosa, es decir, meterme unas 2 horas adentro donde estaba un lugar donde trabajaba un tío, entonces pues rentar una cabaña, hacer ahora sí como un tipo Le temes a la oscuridad, ese programa que por cierto se llevó mi infancia. Yo siempre había soñado realmente con acampar, contar historias de terror. La verdad que muy romantizado ese programa, así que yo quería vivir mi propio Le temes a la oscuridad. Hice todo un plan, compré una hielera, junté un dinero para rentar el lugar y todo esto. Entre la experiencia fuera más a campo abierto, mejor. El plan original era rentar una cabaña, pero pues esto se los contaré más adelante. Entonces llegué con mi amiga Irina y le dije muy emocionada, Irina, prepara tus maletas porque el fin de semana nos vamos a La Rumorosa a acampar y pues en esos años yo tenía una amistad bastante cercana con ella, ya que ella era una señora pues digamos libre en el sentido de que ya era una persona mayor, que ya no tenía que hacerse cargo de sus hijos. Yo en ese tiempo era una mujer pues joven que quería experimentar, viajar un poco, como les dije. Entonces ella nunca me decía que no se puede decir y me sorprendió cuando su respuesta fue, mija, lo siento mucho, pero yo no voy a ir a ese lugar. La verdad que me sorprendió mucho porque no había cosa que no hiciéramos juntas yo y Irina. Realmente hasta el día de hoy la quiero como una mamá. Es una súper linda persona, pero como que se sintió mal y me dijo, es que de verdad yo no puedo acompañarte. Pero cuando me lo dijo como en un tono de miedo, me lo dijo en un tono como de inseguridad, incertidumbre. Como ya dije anteriormente, Irina tenía una personalidad bastante sarcástica, irónica, sátira, era una personalidad bastante humorística. Entonces, como les comento, no sabía en qué sentido lo estaba diciendo, pero anterior a eso, ella me había comentado que en Las Vegas, Estados Unidos, ella pues hace mucho hacía tours o algo así. El punto es que ella una vez me comentó que en Las Vegas habían personas que no eran personas, prácticamente se disfrazaban de humanos y iban a jugar póker o maquinitas. Sí, sí, yo sé, suena bastante loco, probablemente para muchas personas. Eh, a lo cual yo me reí. En aquel tiempo se puede decir que yo era bastante seguidora de todo esto que era lo ovni, de las naves voladoras, estaba creyendo en todo esto de los marcianos que venían de otro planeta. Entonces me pareció interesante, más dije, no sé en qué sentido lo está diciendo, si lo está diciendo de broma o lo está diciendo en serio. La verdad, con ella nunca sabía en qué sentido lo estaba diciendo, lo cual lo dijo serio, pero no lo tomaba, no era como que ella lo dijera, no, sí, yo vi a los marcianos disfrazados de humanos y fingen ser humanos o algo así. Voy a tratar de hacer la imitación de Irina como lo dijo porque me dio mucha risa y tal vez por eso yo no lo tomé muy en serio, pero voy a tratar de hacerlo porque se me quedó muy grabado. Mija, si te contara
La verdad, en Las Vegas y en los casinos va gente que no es gente. Y yo le dije, ¿cómo que va gente que no es gente? Sí, van unos seres tipo extraterrestres, ovnis, disculpen si no digo bien esa palabra, batallo mucho con la letra X. Y pues ahí van y juegan póker y siempre ganan porque ellos son muy inteligentes, pero yo sé que no son humanos. Y, hay que listarnos para ir a comer. Ok, vamos. Y yo así como, ¿en serio? Sí, pero eso es normal. Y yo, ok, vamos. Conociendo a Irina actualmente, yo sé que ella es una persona bastante espiritual, que cree en Dios, que sabe de la existencia de demonios, de seres y todo eso. Yo en aquellos años, la verdad, tuve mi etapa de atea, en la que si no lo comprobaba la ciencia, pues no existía. Y hoy para mí, disculpen, pero la ciencia debería ser lo que compruebe la existencia de Dios y no al contrario, como lo hacen. Y eso lo digo debido a mis experiencias. Si quieren ver los videos donde hablo de experiencias demoníacas fuertes, los pueden ver. Y no lo hago como para darle ahora sí que importancia al enemigo. Personalmente, esto lo digo porque para mí lo que me acercó a Dios o que me hizo saber de su existencia fue exactamente las experiencias demoníacas que yo viví. Es por eso que me acerqué y empecé a creer en Dios. Si quieren escuchar esas historias, pueden ir a mi canal y ver los videos. La verdad, probablemente les parezca interesante. Volviendo con la historia, intenté convencer a Irene de que fuera y me acompañara porque la verdad disfrutaba mucho de su compañía y se me hacía que el viaje no iba a tener chiste o sentido si no iba con ella. Pero yo dije, bueno, tengo que ir yo sola, ella no siempre va a poder acompañarme. Entonces invité a una amiga, invité a unos familiares, entonces pues dije, pues bueno, que se arme la pachanga con mis familiares. Llega un día antes del viaje y sigo intentando convencer a Irina de que me acompañe a este viaje. Y me dice, no te quería decir, pero como estás bastante insistente, te voy a contar el por qué yo ni loca me vuelvo a parar en las montañas y menos a acampar de noche en ese lugar. No te lo quería contar porque no quería que te desanimaras o no quisieras ir, pero te lo voy a decir. Entonces, pues ahí me contó una pequeña historia donde realmente no sabía cómo tomarlo. Como digo, en aquellos años yo no tenía en sí una fe o un Dios, estaba de aquí para allá, era atea, después budista, después esto, estaba abierta ahora sí que a cualquier tipo de cosa, incluso ya estaba creyendo en los Anunnakis y en el fenómeno ovni. Lo voy a contar en primera persona. Irina dice, mija, no voy a ir porque yo hace unos años fui con mi novio. Ella tenía un novio que era muy espiritual, muy tipo sensei, así le llamaba a ella sensei, de que creía en lo bueno, en lo malo, en lo espiritual, en todas estas cosas, cultura asiática, cosas así de ese estilo, aunque ella no era muy apegada a las creencias de él, ella sí sabía pues de las cosas paranormales, pero de otra manera, que por cierto todo eso en aquellos años era algo que me causaba mucho conflicto, ya no sabía en qué creer, si en hadas, duendes, marcianos o qué. Mi novio quiso ir a La Rumorosa porque decía que en ese lugar había mucha energía, porque hay piedras desconocidas que emiten una radiación y que no sé qué, cosas que la verdad hasta ahorita sigo sin entender, pero así lo dijo ella. El punto es que a mí se me hizo algo loco y dije, bueno, lo voy a acompañar. Y pues más que nada yo quería pues estar con él, compartir juntos esa experiencia de ir a acampar solos. Tenía una camioneta que tenía bastante espacio en la parte trasera y a él se le ocurrió meterse adentro de La Rumorosa, aproximadamente unas 2-3 horas adentro, en un lugar pues ahora sí muy alto, donde las estrellas se miraran muy bonitas. Eso sí, en esos lugares las estrellas parecen focos, los puedes ver muy cerquita, está muy bonito el paisaje de noche en ese lugar. Llegamos, comimos, bebimos un poco, el punto es que ya era hora de dormir y
En la parte de atrás pues llevábamos todo, la hielera, un colchón inflable, y como había muchos animales decidimos quedarnos adentro ya que no había nada de luz, parecía boca de lobo alrededor y nos daba de miedo por los animales que hay en el lugar. Entonces llega el momento pues que el cansancio nos venció, nos acostamos en la parte de atrás, que de un de repente nos quedamos dormidos y empieza a haber una luz completamente blanca que se metía por las ventanas, la cual, o sea, nos despertó a los dos. El novio se despierta primero y se asoma por las ventanas y luego se despierta ella, algo así me contó, que cuando se asomaron vieron que estaban rodeados por lo que describió ella, una especie de naves como grises y muchos seres bajando de ellas. Suena algo loco lo que estoy diciendo, pero solo lo estoy describiendo como ella lo dijo. Es que empezaron a rodear el carro, dice que ella entró en shock, en pánico, no lo podía creer, tenía mucho miedo. Dice que su novio quedó en shock total, no podía ni hablar, no podía ni nada. Dice que ella lo movía, le hablaba y le decía, ¿qué hacemos? Que el tipo se quedó en la ventana como viendo y ella le dijo, ¿sabes qué? Agáchate o van a ver pues que los estamos viendo. Y ella prácticamente lo tuvo que jalar a él porque se quedó en shock, y ella dice que empezó a rezar pues los Padres Nuestros y que cerró los ojos, que ya no quería ver a estos seres que le parecían más que ovnis, le parecían seres bastante demoníacos. Entonces dice ella que se quedó dormida rezando, esperaron que amaneciera un poco porque les daba bastante miedo salir a esa hora, o sea, estamos hablando que es la sierra, montañas, oscuridad, la verdad no se ve nada. Y les voy a decir algo, que en ese lugar sí pasan cosas bastante raras, como que se te apague el carro. Y pues no he sabido solo por mi experiencia, sino por otras personas que me han contado lo mismo, que suele apagarse los carros de la nada, en medio de la nada, incluso subiendo ahí la montaña, lo cual es terrorífico, porque dejen ustedes los fantasmas o espíritus que hayan ahí, sino que pasan los trailers volando, en una de esas que se te apague el carro y pase un tren. Adiós, mundo cruel. ¿Cuál fue mi reacción ante este suceso? Fue como, es una broma, ¿verdad? Y ella fue, esta vez no es chiste, no es sarcasmo, es verdad. Y yo como, ah, creo que ahí hubo un silencio bastante incómodo porque realmente no sabía qué decirle, aunque yo he contado experiencias de niña que fueron bastante fuertes, que ya lo mencioné como 1000 veces. Para aquellos años yo no asimilaba lo que había vivido, creo que lo asimilé hasta hace unos poquitos años atrás, donde pues ya entendí lo que viví más o menos, porque pues no soy todóloga, pero en aquellos años yo era como, bueno, puede ser, pero todo lo tomaba como a la y se va, nada en serio. Aún así yo decidí ir porque ya había alborotado pues a familiares, a mi amiga, entonces ya era hecho. El plan era que íbamos a subir la Rumorosa, pero íbamos a irnos en Ensenada, que está más o menos a unas 4 horas de la parte de donde yo vivía. Teníamos que subir la montaña, pasar por la Rumorosa y después pues quedarnos en Ensenada, disfrutar de las playas, divertirnos un poco, comer los deliciosos mariscos de ahí y de regreso quedar a acampar en la Rumorosa, ahora sí meternos a las montañas. Y ahí estaba el plan, ya estaba hecho, ya habíamos hecho la cooperacha de la gasolina, y entonces no quería que se echara a perder. Y como les digo, lo que me dijo ella, aunque lo dijo con mucha seriedad esta vez, yo lo dije, bueno, realmente a lo mejor está jugando o se lo imaginó, ya saben, la típica idea que muchos tienen al respecto de esas cosas. Llega el dichoso día en el que tenemos que subir la Rumorosa y no pude escoger el mejor momento que subirla de noche, lo cual le daba un mejor saborcito. Quería llegar ahora sí que amaneciendo a la playa, dormir un poco y después pues disfrutar del mar. Era mi plan, la verdad que hoy lo pienso y digo, qué arriesgado, no lo volvería a hacer honestamente,
Pero pues ahora sí, agarramos la camioneta, la llevamos a un mecánico, ya que iba a ser un viaje bastante largo, el cual pues podría ser peligroso llevar un carro sin checar porque pasamos por muchos lugares donde no hay señal, no hay luz. Ahora sí que hay varios lugares en camino bastante peligrosos donde podría pasar algo. Entonces, pues todo estaba bien, subimos la montaña y que a mitad de la montaña el carro se apaga solo, o sea, quedó en tinieblas, quedamos en medio de la nada, en medio de la carretera súper peligrosa donde les digo que los trailers pasan volando, no prendían las luces, las que empiezan a prenderse y apagarse, no recuerdo el nombre para que pues sepan que estás ahí, que hay un carro ahí. Quedamos bastante expuestos a un ladito de un, ahora sí que ¿cómo se le puede llamar? Resbaladero, un lugar donde muchos trailers y carros se van en picada. Ahí se me vinieron en mente las teorías que decía varias gente que yo conocía que cuando subían la Rumorosa los carros se apagaban de la nada, carros nuevos, carros incluso recién salidos de la agencia se apagaban y empezaban a pasar pues los trailers, como le comento. Entonces me empezaron a venir un montón de ideas raras a la mente y yo dije, no, no, estos espíritus no van a arruinar mi fantástica idea del viaje. Mis familiares, mi amiga y yo, la verdad, teníamos mucho miedo porque estábamos en la oscuridad. Con los celulares empezamos a usar un poco el carro, pues de que estábamos ahí, y mi amiga empezó a mover unos fusibles que yo no sé cómo le hizo. El punto es que logró que el carro prendiera de la nada y ni ella supo qué hizo. Ella me dijo, no sé, solo empecé a mover cosas y el carro prendió. De ahí uno de los familiares, que era el que iba manejando, le entró el temor de lo que había pasado porque la verdad sí fue bastante extraño y seguimos en camino. Ahora sí que del camino no vimos nada extraño, todo pasó con regularidad, todo normal, un viaje largo, mucha niebla, camino en esos lugares es normal. Pero pues ahora sí que llega el día siguiente, llegamos a Ensenada, la pasamos bien, disfrutamos de las playas, los restaurantes y ahora sí se llegó el regreso donde llegamos a La Rumorosa y realmente yo no sabía exactamente la dirección de este lugar. De hecho, mi amiga me dijo, ¿cómo vamos a llegar a este lugar de campamento donde trabaja tu tío? Yo ya había ido alguna vez o dos de día. Sí recuerdo que estaba unas 2 horas aproximadamente adentro de las montañas, pero no recordaba con exactitud qué carretera era, entonces estaba un poco perdida. El punto es que le dije, métete por ahí y yo creo que llegamos. Estuvimos ahí unas 2 horas y media hacia adentro y no dábamos con el bendito lugar. Ya estaba empezando a escurecer y la verdad la juventud y la locura hacen cosas que la verdad hoy las pienso y dejando fuera todo el tema paranormal, creo que no las haría porque, o sea, hay personas malas que pueden hacerte daño. Entonces, hoy en día me lo pensaría 2 veces. Que seguimos y llegamos a este lugar. Llegamos exactamente a las 5 de la tarde, donde el sol ya estaba bajando, empezó a hacer frío. Este lugar parecía bastante ameno, se miraban muchos árboles, muy bonito, muy limpio. Y llegamos con las personas que atendían este lugar. Era una familia, recuerdo que era un señor, una señora y si no recuerdo eran 2 chicas jóvenes como una adolescente, probablemente más grande. Se miraba una chica muy joven y otra como medianita de unos 12, 13 años y un bebé en brazos, no recuerdo si era niño o niña la verdad. Y me acuerdo que le dijimos al señor, oiga, pues queremos rentar una cabaña, a lo cual dijo, no hay disponibles. Y nosotros nos quedamos, ¿cómo? O sea, no íbamos preparados realmente para estar afuera, no llevábamos ni casa de campaña, no llevábamos absolutamente nada para afuera, ni cobijas, ni nada. Y lo cual se hizo bastante difícil, ya era tarde, no nos podíamos ir a otro lugar, ni siquiera sabíamos dónde había otro. Incluso sí me acuerdo que llegamos a algunos lugares que estaban antes de llegar a ese lugar,
pero estaban cerrados. Lo comentamos entre los familiares y mi amiga si nos regresábamos o nos quedábamos. Ya estábamos bastante cansados, así que decidimos quedarnos. Y pues ahora sí que llevábamos una hielera, llevábamos comida, llevábamos bebidas no alcohólicas, llevábamos sodas, como tés, cosas así para comer en familia, preparamos tortas, llevábamos ahora sí que toda una agenda preparada de cómo iba a ser este campamento. Recuerdo que había una especie de asador, así muy rústico, había mesas, estaba muy padre el lugar, la verdad, estaba en medio de la nada, todo era montaña, muchos árboles, muchas rocas gigantescas, no había señal telefónica, no había luz, no había nada. Mi amiga, la que iba conmigo y también era amiga de Irina, me dijo, oye, ¿y por qué Irina no vino? Y yo le contesté, pues dice que vio cosas raras en este lugar. Y ella me dijo, tú no crees en eso, ¿verdad? Dije, pues no sé que hay cosas raras, pero pues la verdad no sé qué pensar y aparte tú sabes cómo es ella. Tiene un humor bastante peculiar. A partir de aquí todo salió mal en el viaje. Un familiar prendió el asador para calentar café y resulta que pues todos nos fuimos al asador, descuidamos la comida, llegó un gato de monte y se llevó las tortas, se fue corriendo, así que nos dejó sin comida. Después pues nos quedó solo el café de olla que llevábamos, agarramos una ollita, echamos el café y unos vasos que llevábamos y abajo del árbol donde estaba había una víbora, no sé qué tipo, solo recuerdo que era roja, muy fea, me dio mucho miedo y salimos corriendo y dejamos el café. Y pues al final hicimos una fogata, el señor de ahí, de ese lugar, vendía leña y cuando fuimos ya eran aproximadamente las 6:30, miren, pasó hace 10 años, no tengo las horas, me acuerdo porque más o menos sea las horas que va oscureciendo por aquellos lugares. Entonces ya estaba ahora sí por quitarse el sol completamente y llegamos con este señor, fuimos mi amiga y yo, y nos dijo el señor, ¿qué pasó? Pues queremos comprar una leña para, no sé, pasar la noche. Y la verdad, esas personas no quiero, ay, no sé, no quiero decir que eran algo extraños, sino que su comportamiento era bastante raro. Hagan de cuenta que ellos vivían como en una casa hecha de ladrillo, tenían una ventana muy grande donde se asomaban, me imagino, para pues echarle ojo a todo el lugar, porque ellos rentaban cabañas. Y resulta que este señor fuimos y estaba parado en la ventana con su familia y se nos quedó viendo así, nosotros así como pues nos rentaste, o sea, y sale el señor, pero sale así como viendo a los lados como si alguien lo estuviera vigilando, no sé, fue muy raro, no sé, entonces mi amiga hasta dijo, a lo mejor está tomado, no sé, pero lo raro que su familia, su esposa, me imagino, y sus hijos estaban así en la ventana viéndonos, como vigilando al señor, no sé si pues habrá pensado, ay no, estas se van a volar con mi esposo, no sé, se nos vinieron ideas probablemente muy absurdas, pero ahora yo tengo otra teoría de por qué ellos se portaban así, pero ahí va, espérense poquito. Resulta que sale este señor y nos dice, sí, ¿cuántos, ¿cuántos mazos de madera van a comprar? Pero no nos miraba, así como que volteaba hacia los lados. Les digo, ya prácticamente el sol se estaba yendo, ya ahora sí cuando ya está como el atardecer muy oscuro. Y nosotros, no, pues uno. Y mi amiga, no, dos mejor. Y el señor, ¿seguros que solo dos? Porque más tarde yo no salgo. Y nosotros así, pues, ¿cómo que no sales? Y, o sea, me imagino que si rentas un lugar, tienes que estar al pendiente del lugar que estás rentando, digo yo, ¿no? Entonces el señor como que, ¿seguras que dos? Yo les recomiendo que compren más. Y nosotras, no, sí, solo dos, pobres ilusas. Solo compramos 2 mazos de madera, fuimos otra vez con los familiares, pusimos unas toallas que traíamos de la playa ahí.
pusimos la madera, quemamos bombones, empezamos pues a platicar. La verdad fue un viaje un poco echado a perder. Creo que ya nadie traía ganas de nada, pues todo estaba viniéndose abajo, no habíamos comido, estábamos comiendo puras chucherías o botanas que traíamos de sobra. Y como el señor con experiencia nos había dicho, era lógico que esos 2 lotes de madera no nos iban a durar ni 2 horas. Entonces la noche transcurrió y evidentemente eso se consumió rápido cuando nos dimos cuenta que era como una boca de lobo ahí, o sea, prácticamente no nos podíamos ver ni nosotros mismos de lo oscuro que estaba esa área, lo cual nos dio un poco de miedo cuando ya el fuego se empezó a apagar por completo. Mi amiga me dijo, ¿sabes qué? Esto no nos va a durar nada, hay que ir por más. Y yo le dije, pero el señor nos dijo que él no salía de noche. Entonces los otros familiares se quedaron, ¿cómo que no sale de noche? El familiar dijo, pero pues, o sea, pensando con mente de tiburón, es un negocio, si le vas a comprar madera, obviamente el señor va a salir, porque pues, o sea, es un dinero extra para su negocio. Y pues se oyó muy seguro de que le dijéramos cuánto íbamos a querer, porque él ya no iba a salir de noche. Y dijo otro familiar, pues creo que es lógico que el señor no quiera salir de noche porque evidentemente no nos conoce, qué tal si nosotros les queremos hacer algo, o sea, uno nunca sabe. Y pues sí, eso tiene bastante lógica yéndonos por la parte normal. Entonces, pues nos quedamos, pues hay que ir a intentar a comprar porque evidentemente esto pues no va a durar nada. El señor tenía una ventana, créanme, muy rara. Era una ventana bastante grande, aproximadamente como unos 2 metros por 2 metros o probablemente más. Cuando fuimos tenían la luz prendida y estaban viendo hacia afuera, o sea, como que se sentaban viendo hacia afuera. No sé si estaban vigilando pues que no hiciéramos algo malo ahí. Evidentemente pues sí, somos desconocidos, aunque nosotros sepamos que no íbamos pues a dañar su propiedad, que simplemente queríamos hacer una actividad recreativa. Uno nunca sabe, la verdad. Entonces, pues bueno, la verdad a mí sí se me hizo algo raro, un poco fuera de lo normal. Pero viéndolo hoy como una mujer adulta, pues sí tiene lógica. Pero yo pensé, ¿por qué todos están ahí? O sea, estaba la esposa y todos sus niños enfrente de la ventana. Le tocamos la puerta y abrió un pedacito de la ventana y nos dijo, ¿qué pasó? Y nosotros dijimos, pues queremos comprar más leña porque tenía razón, no, está muy oscuro y eso no va a aguantar. Y nos dijo, les dije que yo ya no salgo en la noche. Y nosotros pues disculpe, la verdad, o si quiere no quiere salir, nosotros vamos por la leña porque la tenía como guardada en un tipo como establito chiquito, como una casita de madera. Y nos dijo, se quedó así como desconfiado el señor y volteó a ver así como a su esposa y como que, ay, nos sentimos un poco así como, Entonces sale con nosotros el señor, le pagamos, le compramos yo creo que como unos 5 lotes o 6 de madera, no recuerdo, pero compramos bastante para toda la noche porque les digo, era una oscuridad inmensa donde no se miraba nada, ni los carros, de verdad estaba súper oscuro esa área. Algo muy raro que yo noté del señor que cuando salimos salió con una especie como de rifle y salió viendo hacia los lados como preocupado y su esposa como se acercó más a la ventana. De hecho me recordó mucho a una película que acabo de ver que se llama The Watchers o Los Miradores, que es una película muy interesante donde un grupo de personas quedan atrapadas en un bosque y se ponen con las manos todos tomados enfrente de una ventana y los monstruos o entidades malignas del bosque los observan como si fuera una especie de TV show. Es una película bastante interesante con mucha mitología que a mi forma de ver las cosas tiene bastantes cosas ocultas. Personalmente yo soy una persona muy observativa y sí noté y pude sentir que como el temor de esta persona no éramos nosotros, porque cuando salíamos el señor pues traía el rifle y volteaba hacia los lados como, no sé, la verdad no entendía muy bien y
bueno, a lo mejor, no sé, pensaba que sí le íbamos a hacer algo. No entendía muy bien, pero yo personalmente sentí que no era por nosotros y ahí me empezó a dar un poquito de miedo, no lo voy a negar. El señor regresó, le pagamos y nos dijo claramente, por favor, ya no vengan porque ya no voy a salir hasta las 5 de la mañana que amanezca, que salga el sol, yo vuelvo a salir. Mi amiga dijo, qué raro, ¿no? Y yo le dije, pues bueno, pues a lo mejor mi otro familiar tiene razón y pues le da un poco de miedo que le renta a personas desconocidas y pues le vayamos a hacer algo a él, a su familia. Me dijo, pero ¿por qué entonces le rentaría a personas si tiene tanto miedo? Y yo dije, pues por la necesidad, pues todos tenemos necesidad de proveer a nuestras familias. Y dijo, pues regresamos y nos sentamos alrededor de la fogata, empezaron a salir un montón de insectos, escarabajos, hasta alacranes. La verdad que había un montón de insectos que empezaron a salir pues de ahí de la tierra. Yo no estoy diciendo que esto sea paranormal, probablemente lo más normal es la sierra a campo abierto, y lo cual ya no podíamos estar en el piso, dejamos la fogata y cada quien pues se metió a su carro. Llevábamos 2 carros, nos quedamos de ver con otros familiares, lo cual olvidé mencionar, con la familia de mi amiga que nos alcanzó ahora sí que en el viaje a La Rumorosa, nos quedamos de ver ahí y de ahí nos fuimos juntos. Perdón, no olvidé mencionar. El punto es que ellos se fueron a su carro y mis familiares llevábamos pues una camioneta que tenía espacio atrás. Bajaron los asientos, ellos se acostaron en la parte de atrás. Mi amiga y yo nos quedamos en el asiento de enfrente donde se maneja, mi amiga en el volante y yo de este lado. Estábamos incómodas porque la verdad era un espacio muy pequeño al bajar los asientos y atrás pues había varias personas, era muy poquito espacio y la verdad eso no estaba planeado, no estaba para nada en el plan y fue muy incómodo dormir así. Entonces, pues llega la noche, la muy oscura noche. Yo y mi amiga empezamos a hablar de cosas como la inmortalidad del cangrejo, muy despacito porque atrás de nosotros había gente ya dormida, estaban muy cansados y nos quedamos ahora sí que viendo lo poquito que se miraba. Y yo me quedé ahora sí que pensando, yo soy de las personas que me quedo pensando y luego me voy quedando dormida y mi amiga me dice, ¿qué es eso que está ahí? Y yo me quedé así como, pues no sé. Le dije, no alcanzo a ver. El punto es que mi amiga se quedaba muy hipnotizada viendo hacia el lado de mi ventana. O sea, yo estaba así, volteaba y no alcanzaba a ver a qué se refería ella. Y ella se quedaba viendo, le digo, ¿qué ves? Ay, me quieres asustar. Me dice, ¿no lo ves? Y le digo, no sé de qué estás hablando. Me quedé viendo fijamente y a lo lejos se miraban unas como esferas. Personalmente a mí me pareció de esas bolitas que tienen las antenas, que son como bolitas de colores moradas o rojas. Yo dije, pues ha de ser de esas de las antenas de luz o no sé, tienen un nombre, voy a poner una foto para que me entiendan a qué me refiero. Pero le dije, puede ser eso, ¿no? De hecho, eso parecía. Me dijo, pero siempre es una, parecen como un montón juntas. Y yo le dije, pues no sé, solo alcanzo a ver una. Y me quedé así, seguía, ay, le digo, ya, hay que dormir. Y luego, pues, la familia de atrás que están acostados, ya no hablen, duérmanse. Para esto yo sentí que mi amiga estaba intentando asustarme porque la verdad, no sé, como dije, ay, está bromeando con lo que le conté que dijo Irina para como, no sé, hacerme sentir con miedo. Intenté seguir durmiendo, pero mi amiga seguía viendo hacia la ventana de mi lado y se quedaba viendo fijamente, no quitaba la vista. Me decía, dime qué es eso, ¿lo ves? Y seguía insistiendo. Y la verdad yo sentí que ella me estaba intentando dar miedo con lo que contó Irina, porque yo se lo conté a ella. No le seguí la corriente y ella siguió mirando y yo pues me tapé. Dije, ay, no voy a caer en su juego, solo quiere asustarme. Para esto me quedé en silencio, me tapé con una manta que traía ahí y ella me dijo, no, mira, se están acercando, ¿lo ves? Se están acercando. Y empezó a levantar la voz ya como asustada. Entonces yo volteo porque sí me asustó su voz y volteo hacia mi vidrio y veo que son aproximadamente unas, no sé,
como unas 8 o 10 esferas que venían acercándose. O sea, al principio se miraba como una bolita muy lejos y después empecé a ver 8 que venían ya muy cerca, aproximadamente unos 1 kilómetro o tal vez un poco más, pero se miraba mucho más cerca de lo que se había visto antes y aparecieron más. A las dos nos quedamos hipnotizadas viendo estas bolas como de color morado o que eran como, no sé cómo explicarlo, una luz fosforescente que era muy notoria, era una luz rara que la verdad nunca había visto y de hecho no la he vuelto a ver. Las dos nos quedamos observando y yo empecé a decir a las personas que estaban detrás, miren eso, pero estas personas era más el cansancio que tenían que el miedo. Ya cállense, no estén molestando. Y nosotras dos viendo por la ventana. Entonces, para esto, recuerdo que pasó como una persona chiquita, como con un traje. Solo lo puedo describir con un tipo de traje astronauta, si eso tiene sentido. Era, esta cosa irradiaba demasiada luz. Pasó muy rápido y nosotras nos quedamos viendo la una a la otra. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y yo, cálmate, no sé, tal vez fue un gato montés. Dice, eso no fue un gato montés, no manches. ¿Cuándo has visto un gato que transmita luz? Y dije, pues no sé, le dije, tal vez fue el gato que se llevó la comida. Y dice, no, dice, eso no es eso, tú lo viste. Y yo estaba tratando de ser lo más cuerda, lo más escéptica posible para ese entonces, cuando de pronto volteamos a ver estas bolas de fuego y ya venían a 500 metros de nosotros y ya no eran 8, eran unas 20 o más. Y a mí se me puso la piel chinita y a mi amiga también. Para esto, de repente todo, absolutamente todo, se vuelve de día, por así decirlo. Entró una luz que nunca había visto, una luz que nos cegó, una luz que no se puede comparar con la luz del sol normal. Era una luz que volvió todo como blanco y solo se miraban las figuras de los árboles, de las cosas. Fue algo tan extraño, pero a la misma vez no nos cegó como voltear a ver el sol, que cuando intentas ver el sol te ciegas y no puedes. Fue algo muy extraño. Entonces, para esto duró segundos, como 5 segundos viendo esto y después todo regresó a la normalidad. Y estas bolas empezaron a acercarse cada vez más y yo intentaba despertar a mis familiares, lo cual la verdad no sé qué les pasó, que yo les decía, asómense afuera, no puede ser, miren lo que está pasando. Eran unas bolas de fuego gigantes que se venían acercando cada vez ya más visibles, pero no puedo decir que era una forma de una nave o algo así. No puedo compararlo con nada que yo haya visto antes. Entonces mi amiga y yo volteábamos, nos mirábamos y mi amiga me dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero ver nada. Y me arrebató la manta y se tapó la cara. Y yo me quedé así como, no manches, ¿yo qué voy a hacer? Y les decía a las personas que estaban atrás, por favor, despierten, miren esto. No se despertaron, no se movieron. Y a mí se me hacía increíble que el otro carro que estaba al lado de nosotros no saliera, no dijera nada. Cayeron como en un sueño profundo que no sé cómo esa luz tan cegadora no los despertó. Bueno, para este punto yo seguía viendo cómo estas cosas se acercaban, me entró mucho pánico, me entró demasiado miedo y resultó ser que cerré los ojos y a pesar de que en ese tiempo yo ni siquiera era religiosa, es nuestros, Padre nuestros, hasta que me quedé dormida pidiéndole perdón a Dios de cualquier cosa que haya hecho hasta ese entonces, porque no quería ser eliminada por esas cosas, no sé qué eran. A partir de este suceso prácticamente se me borró la sonrisa, se me quitaron las ganas de volver a acampar, sea en montañas, sea en bosques, y pues a partir de ahí me hice una investigadora profesional. Bueno, no es cierto.
Llegó la mañana y mi amiga la desperté y le dije, ¿sabes qué? Más vale que digan aquí corrió que aquí murió. Eran aproximadamente como las 6:30 de la mañana, ya había salido el sol y recuerdo que desperté a los familiares de mi amiga y les dije, ¿saben qué? Vámonos. No vieron nada en la noche y ellos dijeron que cayeron completamente dormidos, igual que los familiares míos, lo cual se me hace tan raro, para ser honesta. No entiendo cómo no vieron esa luz o cómo no oyeron nada. La verdad, incluso cuando yo me puse a rezar para quedarme dormida, yo recuerdo también que caí en un sueño profundo. Recuerdo en solo empezar a rezar, hasta que ya no supe nada de mí. Me desperté y tenía pues que avisarle a estas personas que nos abrieran el cerco para salir. Y pasó algo muy curioso que yo, por eso sé que estas personas, sé que claramente sabían lo que pasa en estos lugares, porque evidentemente parecían personas que tenían pues toda su vida ahí en ese lugar. El señor dijo, ya se van, no se van a quedar más tiempo, pero lo dijo como en una manera burlona, como si supiera lo que vimos. Entonces nosotras así como que volteamos a vernos la una a la otra y fue como que este señor sabe algo. El señor nos abrió el cerco y nos dijo, ahí los espero a la próxima, pero todo muy sarcásticamente. ¿Te gusta el sarcasmo? Pues ahí está, mijita. Entonces que nos abrió el cerco el señor y nos dijo, pues hasta la próxima. Pero yo sé que este señor sabía que pasan cosas muy raras aquí. Quise hablar con mi amiga sobre lo que había pasado y me dijo que no quería hablar de esto hasta que llegáramos a la ciudad, hasta que bajáramos toda la montaña, que era aproximadamente de 40 a 1 hora. Entonces dice que le daba mucho miedo hablar de esa cosa, de eso que pasó allá arriba, cuando todavía teníamos que atravesar pues un tramo bastante peligroso de carretera. Una vez llegué a mi casa y quise platicar con mi amiga, la verdad ella no quiso tocar el tema, dijo que le dio bastante miedo. Yo la verdad, a mí me gusta investigar y me puse a ver videos, a leer un poco y di con un relato de 3 jóvenes que incluso sacaron un libro donde te platicaban su experiencia en La Rumorosa, que se quedaron en un árbol y vieron naves, seres pequeños que irradiaban una luz muy brillante, lo cual me pareció interesante, ya que nosotros se puede decir que vimos ese tipo de luz que ellos describían. Ahora les voy a contar leyendas urbanas, leyendas de las propias personas que cuentan sus historias subiendo La Rumorosa, de cosas extrañas que les han sucedido, ya sea apariciones de nahuales, de brujas, entre otras cosas, como una muy famosa, un trailero perdió la vida y se les aparece regularmente a traileros, o una mujer vestida de blanco que pide parada en un área muy peligrosa. Como les digo, es un área de curvas esa montaña. Créanme que hay bastantes relatos muy tenebrosos en esas montañas, también muy interesantes, así que les voy a leer algunos. El primer relato dice así: en cierto día de verano del año 2023 veníamos subiendo La Rumorosa de Mexicali a Tijuana en compañía de mi familia. Era aproximadamente como las 11 de la noche, cuando en una curva, al dar vuelta, bajó un individuo vestido de negro, con una mirada penetrante, y yo me detuve. Gracias a Dios no venía un carro atrás de mí. El individuo vestido de negro atravesó la carretera corriendo. Se miraba que flotaba, no tocaba el piso, y se lanzó al vacío, lo cual nos sorprendió a todos. Desde esa ocasión no vuelvo a circular por la noche, y menos por esa carretera llenas de curvas. La Rumorosa. El relato es corto y dice así: mi esposo y yo vimos a unos seres luminosos en la loma de Tecate, a 15 minutos de La Rumorosa. En esta área constantemente te sientes observado, cuando no existe nada y no hay nadie a millas de ahí. De Mexicali, pegado a La Rumorosa. Creo que aquí es el espacio correcto para escribir mi historia. A la edad de entre 9 o 10 años, en una noche presencié a un ser aproximadamente de 1,50 m de alto, gris,
ojos grandes, profundos y negros, y traje de buzo. Al principio, por estar medio oscuro y lejos de la ventana que daba al patio de mi casa, creí que alguien se había metido a robar, pero me quedé fijamente mirándolo y me percaté de las características del ser. Es de las cosas más fuertes que he vivido y sentido. Sentí que pasaron como horas, pero fue un corto tiempo que lo miré para rápidamente cerrar la cortina e irme a mi cuarto. Esta fue mi historia. El relato dice así: en el mes de septiembre venía subiendo la Rumorosa en un camión. Iba de Mexicali a Tijuana. Recuerdo que venía a plena luz del día, cuando miraba por mi ventanilla y en una punta de uno de los cerros había una esfera metálica flotando y estática. Estaba muy bajo, por cierto, demasiado bajo, apenas por encima del cerro. Desgraciadamente, por las curvas de la carretera, lo perdí de vista. Lo más extraño de todo es que nadie se percató de eso en el autobús. La historia dice así: en mayo del año 2023 fuimos a La Rumorosa, a una cabaña de un amigo. Teníamos una fogata y contábamos historias de terror y relatos y misterios, ya saben, lo que se acostumbra. Pasadas las 11 de la noche, nos enfocamos a ver el cielo estrellado, y se los juro por lo que más quieran, pero los 4 amigos que estábamos ahí, que estábamos directamente viendo el cielo, vimos como 80 luces, así tipo los mentados Starling, pero no iban a la misma distancia, unos más juntos que otros. Fue algo muy impactante, y esa es mi historia. La siguiente historia que voy a narrar es una historia bastante misteriosa e interesante, y dice así: yo les contaré algo que me ocurrió hace ya 5 años. Yo soy de la ciudad de Mexicali y voy a trabajar a Tecate, Tijuana y Ensenada, y varios otros lugares. Bueno, era viernes por la madrugada que salí de trabajar. Venía de Tijuana para venirme a Mexicali y ya venía bajando la Rumorosa, específicamente en el lugar que se llama La Herradura Vieja. Las personas que conocen sabrán bien de qué hablo. Venía manejando, escuchando música como de costumbre, cuando de repente un señor me hizo la parada. Se me hizo extraño, la verdad, por la hora y el lugar, pero pues también mucha gente baja y sube caminando a esa hora, por lo cual dije, bueno, no es tan extraño después de todo. A final de cuentas paré y le pregunté ¿hacia dónde va? A lo cual el hombre me respondió: voy a la Progreso. Subió al carro y empezamos a platicar. El hombre era bastante risueño y platicador. Seguimos el camino y pasamos por el famoso Panteón Centinela, un panteón bastante conocido de la comunidad. Se me hizo raro que me comentara, aquí me hubiera quedado, pero no, la familia hace lo que quiera con uno. A lo cual yo ni siquiera respondí. Al llegar a la Progreso, le comenté que mi esposa tenía unos terrenos ahí y que hace años ahí habíamos vivido. Le dije, pero ¿hasta dónde va? Yo lo puedo dejar cerca de su casa. Y él me dijo, déjeme en el canal, yo llegaré hasta mi casa, mi hija y mi esposa me esperan. A lo cual yo le contesté, cuídese, que Dios lo bendiga. Y él me contestó, muchas gracias, hace tiempo que quería llegar y nadie me levantaba. Lo dejé ahí, llegué a la casa y le conté a mi esposa lo que había pasado, lo de aquel señor agradable y dónde lo había levantado. Se lo describí a mi esposa y ella volteó y se me quedó viendo con una cara de asombro y me dijo, ¿cómo se veía vestido? Le dije, pues pantalón Levi's, botas de trabajo y una playera del Pato Lucas. Mi esposa me dijo, ¿traía una gorra blanca? A lo cual, asombroso, le dije, ¿cómo sabes? Ella se echó en llanto y me dijo, era mi padre el que viste. Mi papá falleció en el año de 1997, era trailero y le decían el Chuchis, a lo cual yo le dije, eso no es posible, y ella explotó en llanto. Ese día, lo cual me hizo cuestionarme y me hizo querer regresar a aquel lugar a llevarle flores y velas y cosas por el estilo. Ahí les dejo esta historia, este relato. No sé si sabría quién era yo o quería mandarle un mensaje a su hija conmigo. ¿Ustedes qué opinan? Me gustaría saber su opinión. El relato habla de la famosa mujer de blanco, una leyenda urbana contada por las personas que pasan por dicho lugar. Y la historia dice así.
He recorrido grandes carreteras y tengo varias anécdotas para contar. Sin embargo, nunca olvidaré una en especial que fue subiendo la Rumorosa camino hacia mi casa en Tecate. En una curva de la Rumorosa, cuando yo escuché primero un grito largo y desgarrador, como que se perdía con el viento, y en unos 10 metros vi como una mujer de blanco levitaba con los brazos extendidos hacia arriba. Su ropa era un vestido muy desgastado y algo sucio. Estaba vestida de blanco. Bueno, esto es solo una de las cosas que he llegado a ver ahí. Para finalizar este video voy a cerrar con un comentario que me llamó bastante la atención y se puede decir que concuerdo mucho con él. Palabras más, palabras menos probablemente, pero todo esto se enlaza, ya que si vieron todo el video, comenté que he estado un poco perdida, o más bien estaba perdida, acerca de realmente quiénes son estos seres y las dudas que existen sobre ellos. Dígase cualquier tipo de ser extraño fuera del humano. Este comentario dice así: para entender el fenómeno extraterrestre necesitamos entender el fenómeno paranormal. Están relacionados, todo se conecta, extraterrestres, dioses, ángeles caídos, demonios, espíritus, muertos, todo se correlaciona con la magia. Chamanismo, espiritualidad, mediums, posesiones, meditaciones, prácticas o religiones, todo llega a lo mismo, de una u otra manera. Deberíamos enfocarnos más en eso, porque nos estamos entreteniendo. Estamos intentando explicar o entender por separado a todos estos seres, lo cual es un grave error, y todo está correlacionado con parapsicología y el control mental y el hackeo de las mentes e implantando pensamientos. Aquí termina ese comentario y todas las interesantes historias que acabo de narrar. Personalmente creo que a mi experiencia he logrado entender este comentario. Cuando uno estudia a todos estos seres, te das cuenta que todos están relacionados. No importa la cultura, el idioma o lo que sea. Tú te darás cuenta que todo esto es un rompecabezas. Si llegaste al final de este video, dale like o se te va a aparecer el chamuco. No, no es cierto. Comparte, activa la campanita de notificaciones y suscríbete, ya que hago contenido muy interesante y eso me ayuda y me inspira a seguir creciendo este canal. Que Dios te bendiga. Hasta el próximo video.